Hace 3 años trabajé como personal de limpieza en un colegio. Los niños salían a las 2 de la tarde y naturalmente solo quedábamos los de intendencia hasta las 8 de la noche. El colegio era un edificio de 3 pisos y mi área de trabajo estaba en el último nivel. Normalmente éramos 3 personas por piso, pero ese día estábamos con poco personal y en nuestra área solo estábamos 2. Para colmo, ese día en particular me tocó trabajar completamente sola porque mi compañera la mandaron de apoyo a otra sección. Ya casi era hora de salir y estaba completamente oscuro afuera. Solo me faltaba dar una última pasada por los baños para terminar mi jornada. Cuando entré al baño, una de las puertas se cerró de golpe, lo cual me pareció raro porque no había corrientes de aire en ese momento. No le di mucha importancia y seguí con mi trabajo. Al terminar, cerré los baños y comencé a apagar las luces del pasillo. Justo cuando estaba por terminar, escuché claramente cómo arrastraban un banco en una de las aulas de mi sector. Me di la vuelta rápidamente para ver qué era, pero todo estaba en completo orden. No había señal alguna de que alguien hubiera movido algo, ni tampoco había nadie en esa área del colegio. Fue una experiencia que me dejó pensando durante mucho tiempo. Trabajé durante unos meses en una tienda de galerías insurgentes en la Ciudad de México. Hay un incidente que nunca olvidaré. Una vez me tocó cerrar el turno nocturno y al día siguiente abrir la tienda por la mañana junto con una compañera. Cuando llegamos y entramos al local, encendimos las luces y de inmediato notamos algo extraño en el piso. La marca clara de un pie izquierdo, como si alguien hubiera caminado con el pie sucio de tierra y lo hubiera apoyado allí. Lo más raro es que solo aparecía la huella del pie izquierdo, sin rastro del derecho. El tamaño era lo que más nos sorprendió. Lo medimos con una cinta métrica y la huella medía casi 50 centímetros. No podíamos explicarnos cómo había aparecido ahí, especialmente porque yo había cerrado la tienda la noche anterior y el piso estaba completamente limpio. Además, es obvio que nadie anda descalzo por la tienda, y mucho menos con pies de ese tamaño. Fue un misterio que nunca llegamos a resolver. En la zona sur de Tlalpan, en la Ciudad de México, existe un centro comercial llamado Patio Tlalpan. Pero antes de ser lo que es hoy, el lugar albergaba un hospital psiquiátrico que fue clausurado tras descubrirse los terribles tratos que recibían los pacientes. Cuentan que muchas personas internadas allí no tenían ninguna enfermedad mental, sino que fueron abandonadas por sus familias, y que una vez dentro, los maltratos y torturas que sufrieron terminaron por afectarles psicológicamente. Hay rumores de que incluso practicaban exorcismos y rituales extraños con la excusa de curar a los pacientes. Si buscan en internet, pueden encontrar entrevistas con algunos de los pacientes que quedaron abandonados a su suerte después del cierre del hospital. El lugar permaneció cerrado durante mucho tiempo hasta que decidieron convertirlo en un centro comercial. Sin embargo, la construcción enfrentó muchos problemas. Numerosos accidentes con los trabajadores, clausuras repentinas por motivos poco claros. Aunque finalmente lo terminaron, dejaron intacta la estructura principal del antiguo hospital. Mis primos trabajaron en la construcción y cuentan que se sentía un ambiente extremadamente pesado, especialmente en los estacionamientos subterráneos. Según ellos, durante las excavaciones encontraron una habitación oculta con montones de cabello acumulado y un olor nauseabundo. Desde su apertura, el centro comercial ha tenido una mala racha inexplicable. Las salas de cine se han incendiado sin motivo aparente en varias ocasiones y ha habido numerosos asaltos dentro del establecimiento.
Yo he visitado el lugar en múltiples ocasiones y debo admitir que se percibe una energía muy extraña. Pero es en el estacionamiento subterráneo donde se siente algo realmente perturbador, una presencia que te pone nervioso y no te permite estar tranquilo. Hace algunos años, cuando tenía unos 10 u 11 años, acompañé a mi padre a una reunión de los testigos de Jehová, ya que él iba por compromiso con sus familiares paternos. Cerca del lugar había una tienda bodega horrera donde solíamos esperar la combi en la esquina. Mientras esperábamos el transporte, me senté en el borde de la rampa para discapacitados. Fue entonces cuando noté, en un rincón apartado, una pintura que me impactó profundamente. Representaba a una mujer desnuda crucificada, con el rostro en sombras y una corona de espinas en la cabeza. La imagen parecía haber sido parcialmente quemada, aunque solo los bordes mostraban daños, dejando intacta la figura central. Lo más perturbador era lo que aparecía debajo, unas figuras espectrales que parecían adorar a la mujer crucificada. Tenían las manos extendidas y rostros que me recordaban al personaje de Scream. El fondo rojo, sangre y el realismo de la obra hacían que pareciera haber sobrevivido milagrosamente a un incendio. Mi padre también la vio, pero no le dio mayor importancia. Hoy, años después, sigo preguntándome sobre el origen de esa pintura y cómo terminó abandonada en un rincón tan ordinario de una tienda comercial. Su imagen permanece vívidamente en mi memoria, como un misterio sin resolver que encontré casualmente en mi infancia. No se trata de un centro comercial, pero mi papá trabaja como vigilante con un horario que alterna semanas de día y semanas de noche. Siempre ha sido súper incrédulo, diciendo que las cosas paranormales son tonterías, hasta que una noche le tocó vivir algo que lo hizo dudar. Esa noche estaba haciendo rondines con un compañero que llevaba una gorra azul y un impermeable amarillo. En un momento, este compañero le dijo que iría al baño y se marchó. Minutos después llegó otro compañero y comenzaron a hablar normalmente, hasta que apareció el impermeable amarillo. Entonces el otro compañero le reclamó: «Hace rato te estaba hablando y me ignoraste. ¿Estás sordo o qué?». A lo que respondió confundido: «¿Estás loco? Yo estaba en el baño». La situación los dejó desconcertados, pero trataron de no darle importancia. Más tarde, vieron que en el fondo del terreno, donde hay un taller, alguien encendía y apagaba una linterna. Pensando que era otro compañero, fueron hacia allá aprovechando para hacer su ronda. En el camino se encontraron con todos sus demás compañeros, quienes les dijeron cosas similares, que les habían hablado y nadie respondía, o que alguien les hacía señas que ellos no habían hecho. Preocupados por un posible intruso, decidieron separarse para revisar. Mi papá y otro compañero fueron al taller. Cabe mencionar que ahí tienen perros guardianes, incluyendo una perra muy agresiva que ataca a cualquiera. Pero cuando se acercaron al taller, la perra metió la cola entre las patas, comenzó a chillar y gruñir como si la hubieran lastimado. Mi papá, sintiendo que algo no estaba bien, le dijo a su compañero: «Mejor regresemos, hay cosas que es mejor dejar como están». Al día siguiente revisaron las cámaras de seguridad. Las imágenes mostraban algo inquietante. Cuando el compañero del impermeable había ido al baño, se veía a una persona idéntica a él, con la misma gorra y ropa, caminando en dirección contraria. Se veía claramente cuando el otro compañero le hablaba a este doble. Más adelante en la grabación, cuando el grupo se separó, se podía ver a esta misma figura observándolos desde detrás de un muro.
Lo más escalofriante fue descubrir que en la zona del taller aparecían 3 figuras más, idénticas a los otros compañeros de mi papá. Cuando le mostraron el vídeo a su jefa, la señora ni siquiera quiso terminarlo de ver. A mi papá le han pasado otras cosas extrañas ahí, como camiones que se encienden solos después de años sin funcionar o golpes en la puerta de la caseta cuando no hay nadie. Pero cuando me contó esta historia en particular, de verdad me dio mucho miedo. Trabajé durante más de 2 años en Patio Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, un lugar que anteriormente albergó la Clínica San Rafael, un conocido sanatorio mental. Por experiencia propia puedo confirmar que muchas de las historias paranormales que circulan sobre este lugar son ciertas. Estaba empleado en una empresa de compraventa de autos ubicada en este centro comercial, por lo que nuestras jornadas laborales eran largas y frecuentemente salíamos ya entrada la noche. He leído en este post comentarios sobre que la actividad paranormal es más intensa en los sótanos, y debo decir que es completamente cierto. Inicialmente trabajábamos en la planta baja, pero luego nos trasladaron al segundo sótano, y fue entonces cuando comenzaron los sucesos extraños. El equipo de seguridad era el más afectado, ya que al quedarse durante las noches reportaban constantemente avistamientos de sombras. Durante el día era común que el personal de monitoreo pidiera revisar ciertas áreas porque en las cámaras aparecía un hombre vestido completamente de negro con sombrero, actuando de manera sospechosa, pero cuando los guardias iban a investigar, no encontraban absolutamente nada. Puedo afirmar que la actividad paranormal se intensifica notablemente durante los meses de octubre y noviembre. Fui testigo de cómo objetos como botellas o recipientes de comida salían volando sin explicación alguna. La experiencia más perturbadora que tuve fue escuchar el llanto de una niña en la zona de exhibición de autos cuando recién había comenzado a trabajar allí. Como desconocía las historias del lugar, fui a investigar, pero para mi sorpresa no había nadie en esa área. Nunca en mi vida había sentido tantos escalofríos como en ese momento. Recuerdo que unos 3 días después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, no estoy seguro de la fecha exacta, fuimos al cine a ver una película. Al terminar, pasamos por un supermercado Chedraui de camino a casa. Estábamos haciendo las compras cuando de repente sonó la alarma sísmica en el celular de mi tío, esa que avisa antes de que comience un temblor. Mi tío, alarmado, nos dijo que dejáramos el carrito con las cosas y que saliéramos inmediatamente porque iba a temblar. Un guardia de seguridad nos vio abandonar el carrito y nos preguntó qué estaba pasando. Cuando mi tío le explicó que se venía un temblor, el guardia no le creyó y se quedó con una expresión de escepticismo. Justo cuando estábamos saliendo de la tienda, comenzó a temblar. El problema fue que no pudimos salir completamente porque las puertas automáticas del establecimiento empezaron a abrirse y cerrarse repetidamente por el movimiento, como si estuvieran fallando. No es algo exactamente paranormal, pero sí fue un momento de mucha tensión. Hace poco fui al cine con mi sobrino, y cuando salimos de la función ya era de noche. Lo raro fue que, aunque en la sala éramos muchos espectadores y los vi salir en grupo, al llegar al estacionamiento no había nadie. Volteaba a ver hacia el cine y tampoco quedaba gente. Yo esperaba unirnos a algún grupo para caminar más seguros, pero no había nadie alrededor. Todo el trayecto desde el estacionamiento hasta la parada del camión lo hicimos con mucha ansiedad. Lo más inquietante era que constantemente sentíamos pasos detrás de nosotros, pero cuando volteábamos no veíamos a absolutamente nadie.
Era como si de repente el mundo se hubiera vaciado y solo estuviéramos nosotros, porque incluso miraba la avenida y no pasaba ni un solo coche. He tenido varias experiencias similares de sentirme solo pero a la vez observado o seguido. Sin embargo, esta vez el miedo era mayor porque estaba con mi sobrino, y la idea de que algo le pudiera pasar me aterraba mucho más que cuando estoy solo. Fue una sensación de vulnerabilidad muy intensa que duró todo el camino hasta que por fin llegamos a la parada. Tengo un pequeño negocio en un centro comercial donde a veces debemos quedarnos hasta altas horas de la madrugada para reorganizar el inventario. Durante la pandemia de COVID, muchos de los abuelitos que también trabajaban aquí fallecieron. Recuerdo que cuando levantaron el toque de queda y pudimos quedarnos más tarde, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Las puertas metálicas, que ya estaban cerradas alrededor de las 11 o 12 de la noche, empezaban a golpearse solas. En una ocasión, mientras limpiaba los espejos, vi claramente a uno de esos abuelitos pasar detrás de mí. Salí corriendo a verificar, pero no había nadie. Solo estábamos mi hermano y yo en el local. Otra noche, mientras limpiaba en el interior, escuché claramente a alguien corriendo por el pasillo con botas pesadas. Dejé lo que estaba haciendo y miré fijamente el espejo para ver quién podía estar corriendo a la 1 de la mañana. Se escucharon pasos que bajaban, pero nadie apareció reflejado en el espejo. No creo que haya sido el único en experimentar estas situaciones. Los guardias de seguridad también reportaron sucesos similares, porque poco después de lo que me ocurrió, hubo toda una semana de misas en el estacionamiento del centro comercial, como si intentaran purificar el lugar. No sé si esto cuente como algo paranormal, pero en enero de 2018, alrededor de las 3:30 de la madrugada, presencié algo que nunca olvidaré. Iba en un Uber regresando de una fiesta cuando todos los que íbamos en el auto, incluyendo al conductor, vimos claramente un objeto volador no identificado sobrevolando la zona donde ahora está la Torre Alep, específicamente la altura del Metrobús Dr. Gálvez y junto a la Torre Murano, en Avenida Insurgente Sur. Lo que vimos definitivamente no era un helicóptero, aunque al principio lo consideré porque la Torre Murano tiene helipuerto. Este objeto se movía con una agilidad imposible para cualquier aeronave convencional. Lo más impresionante era que, con el reflejo de sus luces, podíamos distinguir claramente una estructura metálica bien definida. En ese momento, el edificio de Torre Alep todavía estaba en obra negra. De hecho, lo entregaron ese mismo año. La experiencia fue tan real y compartida por todos en el auto que descartamos cualquier posibilidad de alucinación o confusión. Hasta el día de hoy, no hemos encontrado una explicación lógica para lo que vimos esa madrugada. Trabajaba en un Cinépolis de playas de Rosarito, Baja California. En el área de proyección había una distribución en forma de T con pasillos que llevaban a los proyectores de cada sala. Al final de uno de estos pasillos había una puerta de madera que daba a un almacén donde guardaban cosas de años atrás. Los empleados más antiguos decían que en ocasiones, si tocabas esa puerta, alguien o algo respondía desde el interior. En una ocasión, varios compañeros y yo subimos a proyección para buscar unos artículos de limpieza en el almacén de intendencia que quedaba del lado opuesto a esa misteriosa puerta. Terminamos de acomodar las cosas. Mientras conversábamos, surgió el tema del cuarto prohibido. Entre risas nerviosas y algo de miedo, éramos bastante jóvenes. Decidimos ir a tocar la puerta. Al principio no pasó nada.
pero cuando nos disponíamos a irnos, un compañero aseguró haber escuchado el sonido de un interruptor de luz. Efectivamente, al mirar por el pequeño espacio bajo la puerta, vimos que la luz interior se había encendido sola. Aunque asustados, decidimos tocar de nuevo. Esperamos unos segundos en silencio, pero no ocurrió nada. Finalmente abrimos la puerta y solo encontramos lo de siempre: polvo, cajas viejas, máquinas de palomeras antiguas y más polvo. Apagamos la luz, cerramos la puerta y comenzamos a alejarnos. Habíamos dado apenas unos pasos cuando... Nunca en mi vida había corrido tan rápido. Algo comenzó a golpear la puerta con una fuerza aterradora, como si quisiera derribarla. No fueron simples toquecitos, sino golpes violentos que resonaron en todo el pasillo. Ese día aprendimos por qué los veteranos le tenían tanto respeto a ese almacén. Lo que viví no fue algo paranormal, pero sí completamente real y ocurrió en un centro comercial de Cuautitlán. Mi familia y yo habíamos asistido a la última función del cine, por lo que salimos alrededor de las 10 u 11 de la noche. Para ese momento, todos los locales ya estaban cerrados y solo nos quedaba dirigirnos al estacionamiento. Mientras bajábamos por las escaleras eléctricas, ocurrió algo que nos dejó helados. Dos hombres, uno que aparentaba ser el padre y otro más joven que parecía su hijo, subían por el lado contrario. Cada uno portaba lo que parecían ser sus fusiles MP5 o algún tipo de metralleta. Al ver esto, evitamos hacer contacto visual y continuamos nuestro camino, intentando salir del lugar lo más rápido posible. Cuando llegamos al estacionamiento y nos dirigíamos hacia la caseta de salida, escuchamos varias detonaciones claras. Lo más extraño es que nunca supimos qué ocurrió realmente. No hubo registro del incidente en noticias locales ni nacionales, como si ese encuentro aterrador nunca hubiera sucedido. Hasta el día de hoy, mi familia y yo nos preguntamos qué fue lo que presenciamos exactamente esa noche. Recuerdo que entre 2018 y 2019 trabajé en la obra de Millana Polanco, en la construcción de unos departamentos. Mi rutina diaria consistía en subir y bajar constantemente por las escaleras. Algunos niveles ya estaban señalizados, otros no, pero con el tiempo te acostumbras a reconocer en qué piso estás por la apariencia del lugar y por la repetición del trayecto. Hubo un día particularmente extraño. Me dirigía a un piso específico y decidí bajar por las escaleras, ya que los montacargas no funcionaban. Lo raro fue que por más que bajaba y bajaba, no llegaba al maldito nivel que necesitaba. Empecé a sentirme desorientada, incluso llegué a pensar que me estaba volviendo loca. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegué a mi destino. Hasta hoy no sé qué ocurrió realmente en ese momento. Y sí, es verdad que en las obras de construcción pasan muchas cosas extrañas. Desde supuestos suicidios y muertes misteriosas, hasta historias de apariciones en las áreas subterráneas donde la energía se siente especialmente pesada. También circulan rumores de que en algunas obras se entierran personas en la cimentación, aunque esto último quizás sea más leyenda urbana que otra cosa. Mi padre trabajó hace algún tiempo en Plaza Galerías, la Plaza de las Estrellas. Su turno era en el área de estacionamiento durante la madrugada. Una Navidad en particular, mientras él y otros empleados cenaban en la planta baja de la plaza, ocurrió algo que nunca olvidó. Sintieron un temblor leve y, al mirar hacia la distancia, vieron una luz roja intensa. Cuando se acercaron a investigar, descubrieron que era una especie de bola de fuego que entró en uno de los locales vacíos y desapareció sin dejar rastro.
Los guardias de seguridad del lugar le contaron varias historias extrañas. La más frecuente era el avistamiento de una niña que aparecía caminando sola por los pasillos desiertos. También mencionaron que en una de las oficinas cercanas al estacionamiento, las bolsas donde guardaban el dinero se movían solas, como si alguien invisible las estuviera manipulando. Mi padre tuvo su propio encuentro en el segundo nivel del estacionamiento. Una noche fue a revisar unos ruidos fuertes que provenían de allí. Al subir, se encontró con una silueta negra que flotaba en el aire, inmóvil. Y no era el único fenómeno. En las escaleras de emergencia decía que constantemente se escuchaban suspiros profundos, como si alguien estuviera allí pero nunca se veía a nadie. Esto no ocurrió en un centro comercial, pero necesito compartirlo porque me sucedió el sábado pasado. Estaba durmiendo cuando soñé que estaba acostada en mi cama besándome con alguien. En el sueño, la persona estaba sobre mí y solo pude ver su torso. Lo más inquietante es que realmente sentía un peso físico encima de mi cuerpo. En algún momento del sueño tomé conciencia de que estaba soñando y recordé que probablemente se trataba de un incubo lo que tenía encima. Cuando intenté apartarme, esa cosa me sopló en la cara con fuerza, como enojada. Lo peor es que literalmente sentí el aire en mi rostro. Fue tan real que me desperté con parálisis del sueño. El miedo que sentí fue tan intenso que lo único que pude hacer fue comenzar a rezar. Justo cuando iba por el segundo Padre Nuestro, sentí claramente como si algo se desprendiera de mí, y de pronto me sentí más liviana. No sé si tenga relación, pero semanas antes tuve un sueño similar donde no me soplaron, pero sí sentí una respiración muy cerca de mi cara. En ese momento me asusté, pero luego lo olvidé. Ahora pienso que podría estar conectado con lo que me pasó el sábado. Como dato adicional, en mi cuarto tengo un espejo grande justo frente a mi cama. No sé si esto tenga algo que ver, pero he escuchado que no es bueno dormir frente a espejos porque pueden funcionar como portales. La verdad es que después de esta experiencia, estoy considerando moverlo o cubrirlo por las noches. En Galería Cerdán de Puebla, los poblanos sabrán de qué plaza hablo, han ocurrido cosas bastante extrañas a cualquier hora del día. Mi hermana trabajó allí muchos años y me contó una experiencia que tuvo en los baños de Liverpool. Alguien le tocó fuertemente la puerta del cubículo, pero cuando salió a ver, no había absolutamente nadie en el área. Los policías y guardias de seguridad del lugar tienen historias aún más inquietantes. Varios afirman haber visto el espíritu de una niña pequeña que aparece en distintos puntos del centro comercial. El sótano 3, que es el nivel más escondido y profundo de la plaza, tiene fama de ser el lugar con la energía más pesada. De hecho, ese piso del estacionamiento casi siempre permanece cerrado sin explicación aparente y el acceso solo es posible mediante los elevadores. Mi novio, que trabaja en la tienda C&A, vivió algo perturbador hace poco, cuando ya estaban por cerrar el local. Con las cortinas bajadas y sin clientes dentro, escuchó claramente las risas y carcajadas de una niña. Según los empleados más antiguos, sería la misma niña fantasma de la que todos hablan. Circula una leyenda oscura sobre este lugar. Dicen que cuando construyeron la plaza, enterraron cuerpos de trabajadores de la obra en los cimientos, y que esta niña en particular habría muerto cuando el terreno todavía estaba en construcción. No es exactamente un centro comercial, pero sí una tienda de uniformes con una historia peculiar. El edificio donde trabajo tiene muchos años de antigüedad, aunque la tienda se instaló aquí hace aproximadamente 5 años.
Entre los empleados circula la creencia de que hay una niña y un señor que merodean por el lugar, y esto es lo que nos ha llevado a pensar así. Cuando recién comenzaba a trabajar aquí, había una compañera con la que me llevaba muy bien. En total éramos 5 empleadas atendiendo, incluyendo la gerente, ya que son franquicias. Un día, después de hacer limpieza, estábamos sentadas detrás del mostrador cuando vimos pasar entre los pasillos a una niña de cabello negro largo, vestida de gris. Al principio creí que solo yo la había visto, pero cuando giré hacia mi compañera, me preguntó, ¿viste eso también? Así comenzó todo. El local es bastante grande. En otra ocasión, iba caminando hacia la bodega con otra compañera cuando, entre los pasillos, vi a mi amiga, la del cabello negro y complexión delgada. Pensé que, como es algo miedosa, la esperaría para asustarla. La bodega está en un extremo y el baño en el otro. Me quedé parada esperando que saliera del pasillo, pero nunca apareció. Cuando le grité, me respondió desde el baño diciendo que había entrado allí hace rato. Esto me pareció ilógico porque juré haberla visto vestida de otro color, específicamente de gris, y viniendo de dirección opuesta. No recuerdo con exactitud el año, pero creo que fue en 2019 cuando ocurrió esto. Había ido al cine en un centro comercial y salí de la función alrededor de las 11 de la noche. Estaba esperando que llegaran por mí, pero se tardaban, así que me quedé usando mi celular cerca de la salida. De repente empecé a escuchar ruidos extraños que venían de uno de los locales. Para llegar ahí tenía que subir por las escaleras eléctricas, o como se llamen esas cosas, y la verdad siempre me han dado miedo, así que al principio intenté ignorar los sonidos. Pero los ruidos se hicieron más fuertes, como si alguien estuviera golpeando algo con fuerza, y luego escuché claramente unos quejidos. A pesar del miedo, decidí subir. Cuando llegué arriba, vi a un hombre que intentaba esconder algo apresuradamente dentro de su local. Le pregunté si estaba bien, y al escucharme se asustó tanto que salió corriendo. Fue cuando miré mejor que noté que todo estaba manchado de sangre. Me quedé paralizada por unos minutos, sin saber bien qué hacer. Al bajar, le avisé inmediatamente al policía que estaba fuera sobre lo que había visto. A la mañana siguiente me enteré de la horrible verdad. Se trataba de un local donde hacían abortos clandestinos. La sensación de asco y horror que me dejó esa experiencia fue algo que nunca olvidé. No estoy segura si fue mi imaginación o algo real, pero hace años, cuando tenía unos 11 o 12 años, viví algo que nunca olvidé. Habíamos salido muy tarde del cine en un centro comercial de mi pueblo. Éramos de los últimos en salir. Todas las tiendas ya estaban cerradas y los guardias nos guiaban por un pasillo hacia la salida. Iba caminando rápido, agarrada de la mano de mi mamá, que me llevaba porque me distraía mirando las tiendas vacías, cuando pasamos frente a uno de los locales. Lo que vi en ese instante se me quedó grabado para siempre. A través del vidrio de la puerta cerrada, con las luces apagadas dentro, había una niña completamente sola, quieta en medio de la tienda oscura. Lo más escalofriante fue que, justo cuando pasé, la niña giró la cabeza para mirarme directamente a los ojos. No había ningún adulto con ella, nadie llamándola, solo esa figura infantil en la penumbra. Todo ocurrió en segundos, porque seguí caminando sin detenerme, pero esa imagen quedó clavada en mi memoria. Nunca supe si realmente la vi o fue producto de mi imaginación, porque nadie más pareció notarla. Pero la nitidez con que recuerdo ese momento
Como movió la cabeza para seguirme con la mirada en la oscuridad, me hace dudar que haya sido solo un invento de mi mente. Trabajé una noche como apoyo en el Walmart de Patio Tlalpan, y la verdad esa experiencia no se me olvida. Estaba con un compañero en una de las bodegas, contando mercancía, cuando de la nada vimos cómo nos aventaron varias cajas. Lo raro es que esto era imposible, porque todo estaba perfectamente acomodado. Decidimos ignorarlo y seguir con nuestro trabajo. Más tarde, como a las 3 de la mañana, estábamos varios compañeros cenando cuando escuchamos claramente un lamento pidiendo ayuda. Nadie se atrevió a investigar de dónde venía. Otra experiencia extraña me pasó cuando fui con una amiga al cine de esa misma plaza. Salimos de la función cerca de la medianoche y al ir por mi moto en el estacionamiento subterráneo, los dos vimos claramente sombras negras moviéndose hacia uno de los accesos que llevan a la parte más baja. La verdad es que en ese lugar se siente una energía muy pesada, quizás porque, como muchos saben, la plaza se construyó sobre lo que antes era un hospital psiquiátrico. Esto no ocurrió en un centro comercial, sino en un call center de Guatemala que funcionaba en una casa grande de la zona 12. Allí vivimos varias experiencias extrañas. A una amiga la encerraron en el baño sin explicación, aunque nosotros estábamos justo afuera y no escuchamos que pidiera ayuda ni golpeara la puerta, como ella misma contó después. En otra ocasión, yo escuché claramente a una mujer llorando en los pasillos. Lo más raro fue cuando, para una actividad, colocamos globos comunes, sin helio, que comenzaron a flotar solos por el área de producción. Recuerdo especialmente una vez que me quedé esperando mi transporte en la entrada, donde estaban el policía y las pantallas de seguridad. En las cámaras se veía claramente una sombra caminando por los pasillos vacíos. Uno de los dos guardias, un señor mayor, renunció porque decía que los sustos constantes le estaban afectando el corazón. Con el tiempo, empezamos a ir a una cafetería que abrieron en la casa de enfrente. La dueña nos contó la historia del lugar. Antes vivía allí una familia numerosa con una hija en silla de ruedas. Un día se mudaron abruptamente, cargaron sus cosas en un camión, pero nadie vio que subieran a la niña ni su silla de ruedas. La casa quedó abandonada por años, hasta que la adaptaron para el call center donde trabajamos. En 2020, antes de que comenzara la pandemia, trabajaba en una tienda de zapatos en San Luis Potosí. Teníamos una escalera grande que usábamos para bajar las cajas de tenis que estaban en los estantes más altos de la bodega, la cual se encontraba en el segundo piso. Esta escalera siempre quedaba en los pasillos de la bodega para que fuera fácil encontrarla cuando la necesitáramos. Una noche en particular me tocó cerrar la tienda, y como de costumbre, dejé la escalera apoyada contra uno de los estantes. Al día siguiente, llegué temprano con el gerente y otra compañera para hacer la limpieza y acomodar los zapatos antes de abrir. Estábamos trabajando cuando de repente escuchamos un golpe tremendo en la bodega, como si algo pesado se hubiera caído. Al subir a revisar, nos encontramos con que la escalera estaba tirada en medio de la bodega, muy lejos del pasillo donde la habíamos dejado la noche anterior. Esto nos dejó bastante sorprendidos, ya que buscamos por todos lados y no encontramos ninguna explicación lógica. No había nadie más en la tienda, ninguna razón por la que la escalera se hubiera movido por sí sola. Como dato adicional, esta sucursal de la tienda Charlie en el centro de San Luis está ubicada en una casona antigua. Todos los que han trabajado ahí coinciden en que se escuchan pasos cuando no hay nadie y las puertas se cierran solas de repente.
Parece que no éramos los únicos que vivíamos experiencias extrañas en ese lugar. En el puerto de Veracruz hay una plaza llamada Plaza Laguna que no es muy concurrida, ya que está ubicada en medio de una colonia, lejos de la zona donde se concentran las plazas más populares. La verdad no sé exactamente qué había en ese terreno antes de construir la plaza, o tal vez no lo recuerdo bien. Pero cada vez que he ido ahí se siente una energía muy extraña. Hay áreas que parecen completamente abandonadas y transmiten una sensación pesada. No soy la única que lo nota, varias personas de mi círculo han comentado lo mismo. Lo curioso es que muy pocos negocios logran prosperar en ese lugar, muchos no duran ni un mes abiertos, y eso que la plaza es bastante pequeña y no ofrece gran variedad de locales. Los empleados del cine que está dentro de la plaza cuentan historias escalofriantes. Varios han confesado que los han espantado y que la energía del lugar es horrible, pero siguen trabajando ahí por necesidad. Algunos incluso han llegado a llorar por las situaciones que han vivido. Personalmente, esa plaza me genera mucha incomodidad y hace bastante tiempo que decido no entrar. Esto me ocurrió alrededor del año 2019, aunque nunca se lo había contado a nadie hasta ahora. En ese tiempo había comenzado a estudiar en la capital de mi estado y al salir de clases debía tomar un camión que me llevaba a la terminal de autobuses para regresar a mi pueblo. En el trayecto pasaba frente a un centro comercial muy conocido de la ciudad. En una ocasión me dieron ganas de ir al baño y decidí entrar a ese centro comercial. Desde el momento en que crucé las puertas, sentí que alguien me seguía. Al voltear, vi a un guardia de seguridad caminando detrás de mí, pero no le di mayor importancia. Al llegar a los baños, entré a un cubículo y noté con incomodidad que podía ver los pies del guardia parado justo al otro lado de la puerta. Decidí no decirle nada, y permaneció allí durante todo el tiempo que estuve en el baño. Cuando estaba por salir, escuché que se movió, pero al abrir la puerta no había nadie. Lo más extraño es que no escuché que la puerta principal del baño se abriera ni cerrara. Después de esa experiencia tan incómoda, dejé de usar los baños de esa zona del centro comercial por completo. Tengo dos historias. Aquí va la primera. Trabajé en un outlet de ropa de marca ubicado en un edificio de 3 pisos. Cada nivel tenía diferentes secciones. En el tercero estaba el área de mujeres, los probadores y la sección de bebés al fondo. Ahí también teníamos nuestros lockers y unos maniquís de una niña y un niño. Esto es importante. El segundo piso era de calzado y ropa para caballero, mientras que el primero albergaba la sección juvenil. Un día al cerrar, olvidé mi cartera en los lockers del tercer piso y tuve que subir solo. Todo el segundo y tercer nivel estaban completamente a oscuras. El guardia me prestó una lámpara para iluminarme, ya que no queríamos encender las luces. Subí por las escaleras eléctricas apagadas y grabé con mi teléfono por si captaba algo extraño. Cuando llegué al área de lockers, tomé mi cartera y en lugar de regresar por las escaleras eléctricas, decidí usar las escaleras normales. Al bajar al segundo piso, vi como de una pared surgió medio torso de un niño justo frente a mí. Lo más aterrador fue que la luz de mi lámpara no lo iluminaba, parecía absorberla. Quise correr, pero me paralicé del miedo. Al salir, le conté al guardia lo sucedido. Fue entonces cuando me reveló que antes de ser tienda, el edificio había sido una secundaria. Desde ese día, esos maniquís de niños en el tercer piso me dieron mucho más miedo. Segunda historia. En la plaza cerca de donde vivo,
Los trabajadores del Cinemex cuentan experiencias paranormales en la segunda sala 3D. Cuando hacen limpieza, las luces se encienden y apagan solas. Varios empleados afirman haber visto a una niña sentada en las butacas. Investigando un poco, descubrí que antes de ser plaza, esos terrenos eran baldíos donde ocurrió un crimen horrible. Asesinaron a una familia entera y a la niña la mataron específicamente en el baño. Muchos creen que su espíritu sigue ahí, manifestándose especialmente en el cine. El esposo de mi mamá trabajaba como guardia de seguridad en una plaza comercial grande en Villa Coapa, Ciudad de México. Su trabajo consistía en asignar los rondines nocturnos, como ellos los llamaban. En el último piso de la plaza había un gimnasio Smartfit que a veces dejaban abierto hasta tarde, y en varias ocasiones la gente se quedaba encerrada sin darse cuenta. Una noche en particular, ya pasada la medianoche, subió a revisar el gimnasio porque escucharon ruidos fuertes. Pensó que podría ser alguien que se había quedado encerrado o haciendo ejercicio a altas horas. Tomó las escaleras eléctricas para subir y cuando llegó, revisó cuidadosamente pero no encontró a nadie. Todas las puertas estaban cerradas con llave, así que decidió regresar. Mientras bajaba por las mismas escaleras eléctricas, a la mitad del recorrido sintió una intensa sensación de que alguien lo observaba. Cuando volteó, vio claramente a una niña asomándose desde un lado de las escaleras mecánicas, justo en el sentido contrario por donde él iba descendiendo. La impresión fue tan fuerte que sintió como la sangre se le helaba en las venas. Bajó corriendo hasta llegar a su cubículo, completamente alterado. A la semana siguiente presentó su renuncia, no solo por este suceso, sino porque comenzaron a ocurrirle más cosas extrañas durante sus turnos nocturnos. Nunca más quiso trabajar como guardia de seguridad después de esa experiencia. Hace unos años, una amiga y yo entramos a los baños de una plaza cercana a mi casa. Tengo la costumbre de mirar por debajo de las puertas para asegurarme de que los cubículos estén vacíos. En esa ocasión, al asomarme, vi claramente los pies de una mujer con zapatos negros en el baño contiguo. Salí del cubículo y me dirigí a lavarme las manos. Mientras lo hacía, le pregunté a mi amiga, que ya estaba en los lavabos, si por casualidad había visto salir a alguien antes que yo, refiriéndome específicamente a la señora del baño de al lado. Mi amiga me aseguró que no había salido nadie, y en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Regresé rápidamente al baño para comprobarlo yo misma. Miré nuevamente por debajo de la puerta y no había nadie. Incluso me fijé por esa pequeña rendija que queda cuando una puerta no cierra del todo, y efectivamente el cubículo estaba vacío. Volví con mi amiga y le repetí la pregunta, insistiendo en que había visto a alguien. Ella seguía negando haber visto salir a ninguna mujer. Lo que más me perturbó fue que, además de no verla salir, tampoco escuché que jalaran la cadena del inodoro. Los zapatos negros que vi no fueron producto de mi imaginación, y no había forma de que mi amiga no la hubiera visto si realmente hubiera salido antes que yo. Esa experiencia me dejó bastante alterada durante varios días. Hace algunos años trabajé como asesora de ventas en una cadena de ropa del centro comercial más popular de mi ciudad. Al principio todo era tranquilo respecto a los famosos sustos del lugar, aunque circulaba la historia de una niña que murió durante la construcción por descuido de su padre, quien era ingeniero del proyecto. Durante mi tiempo allí, era frecuente que mientras acomodaba la ropa sintiéramos miradas fijas desde ciertos puntos de la tienda.
Entre compañeros nos turnábamos para investigar, preguntándonos qué podría ser, ya que al voltear no había nadie. Lo extraño era que resultaba imposible que alguien desapareciera en medio del local sin ser visto. Una de las experiencias más intensas ocurrió cerca de la hora de cierre. Estaba con mi gerente cuando de repente el lugar se impregnó de un fuerte olor a azufre. Aunque me asusté, seguí trabajando por el cansancio y las ganas de irme. Fue entonces cuando ambos vimos claramente un perro negro de aspecto agresivo al final del pasillo de vestidores. Lo más aterrador fue que nos paralizamos completamente al verlo, como en estado de shock. La criatura avanzó unos pasos y luego se desvaneció como si fuera niebla. Mi gerente y yo terminamos nuestros pendientes a toda prisa y nos fuimos inmediatamente. Otra situación que recuerdo vívidamente ocurría por las mañanas. Para abrir la tienda debíamos entrar por los pasillos traseros, reservados para empleados. Estos corredores son bastante oscuros, con luces que solo se activan con movimiento. En varias ocasiones me tocó esperar solo a que llegaran mis superiores. Una mañana en particular, mientras esperaba sentada cerca de la entrada, no en el fondo del pasillo, escuché claramente a alguien corriendo hacia mí desde la parte más alejada. Observé cómo las luces se encendían y apagaban secuencialmente, acercándose a mi posición. Cuando el sonido llegó hasta donde yo estaba, todo se oscureció repentinamente. Aunque sentí un miedo intenso, permanecí inmóvil. La temperatura bajó drásticamente y luego no recuerdo qué pasó. Solo sé que de pronto mi supervisora estaba hablándome y yo me sentía completamente desorientada. Yo trabajé en una plaza llamada Altaica, en un parque llamado Flip Out, aquí en León, Guanajuato. Ya no tengo las fotos ni los videos, pero les contaré. Nosotros dábamos clases de parkour, y como era un parque de trampolines, siempre había niños. Hasta que muchos empezaron a decirnos que en la resbaladilla de 4 metros había una niña que les hablaba, cosa imposible porque no dejábamos que los niños subieran ahí. Pero decían que la niña les hacía señas desde lejos. Desde ahí nos empezamos a asustar. Después, teníamos fosas con bolsas de aire que medían 2 metros hacia abajo de profundidad, y muchas veces, cuando el parque estaba solo, escuchábamos como si alguien caminara sobre las bolsas. O cuando las bolsas estaban desinfladas, se asomaba la cabeza de una niña. Y eso está cabrón, considerando que el agujero era de 2 metros. También se escuchaban los resortes como si alguien muy pesado estuviera brincando. Al gerente una vez lo recordamos en la oficina, que tenía una ventana que daba a la zona Kids. Él estaba haciendo no sé qué, pero se quedó hasta la madrugada y vio a una niña corriendo entre la zona de niños. Hasta dejó la computadora y le faltaron patas para salir corriendo. Todos llegamos a ver vídeos de seguridad donde, en el área de espera de arriba, se aparecía un señor. Y por la madrugada, en el parque aparecían luces enormes, como si fueran reflectores. También en la cancha, había veces que los niños estaban jugando y les quitaban el balón, y aparecía 3 días después en lugares muy raros. Tiempo después, cuando limpiamos debajo de los trampolines, encontramos una cruz con flores entre los escombros que habían dejado ahí. Después de eso, a todos nos empezaron a espantar en los baños e incluso en nuestras casas. Fue una experiencia muy extraña. Resulta que yo fui jefa de guardia de reacción Elite hace unos años. Era la seguridad del centro comercial en general, no la de las tiendas. Siempre nos quedábamos las 24 horas, desde la noche y madrugada hasta las 9 de la mañana. En los recorridos,
que variaban porque algunos centros comerciales son inmensos y se necesitan entre 5, 8 o hasta 10 guardias para cubrir toda la vigilancia. Había trabajado en muchos lugares, pero el que de verdad me aterrorizó fue una plaza a la que me cambiaron para hacer rondines nocturnos. No solo había que revisar las afueras de las tiendas, sino también los pasillos de servicio. Esas puertas que parecen salidas de emergencia, pero que en realidad llevan a las escaleras internas y solo se puede entrar con acceso autorizado. A todos los guardias les daba un poco de miedo recorrerlos, porque decían que en las cámaras siempre pasaban cosas raras. Los pasillos eran inmensos, de esos que parecen no tener fin. Un día, me tocó revisar el pasillo de servicio que estaba cerca de Amóvil/Diagonal Telcel y la pantalla gigante. Era como las 3 de la mañana, y sentí un miedo inexplicable. Se me puso la piel de gallina sin razón. Cuando me di la vuelta, vi que al otro extremo del pasillo había un muchacho vestido de negro. Su rostro lo vi muy borroso, la verdad. Me quedé helada, mirándolo, y le avisé monitores, pero no me respondieron. Le grité, «Oye, ¿de qué local eres?», pero no contestó. Avancé hacia él y el chico se dio la vuelta sin dejar de mirarme. Cuando llegué al otro extremo, todo estaba cerrado con candado. Las puertas traseras de los locales estaban aseguradas. Había montones de basura de los proveedores, y el chico ya no estaba. Volví a preguntarle a monitores, y esta vez me dijeron que iban a revisar las cámaras para ver a dónde se había ido. Pero minutos después me contestaron, «No hay nada, tú solo te quedaste parada ahí». Me sentí mal. Pensé que estaba alucinando. Pero después se lo conté a mis compañeros, y me dijeron que a ellos también se les había aparecido 1 o 2 veces. Incluso me confirmaron que en monitores había grabaciones donde se veían cajas moviéndose solas o luces que se encendían después de haberlas apagado. Lo más espeluznante era que a veces hablaba con el personal de limpieza. Platicábamos normal, pero después me enteraba de que llevaban 1 semana o hasta 1 mes muertos. Me daba cuenta porque monitores me preguntaba, «¿Con quién estás hablando?». Y yo contestaba, «Con el señor Guillermo López, de Intendencia, acaba de llegar a trabajar». Se quedaban en silencio unos segundos y luego me decían, «¿Segura? Porque estás hablando sola». Y yo me quedaba helada, hasta que nos enterábamos de que esa persona había fallecido. Pero eso era de lo más normal, ahí, hasta los gritos en todo el centro comercial. Plaza Ciudadela, Guadalajara, tiene una vibra muy pesada. Tendría como unos 10 años cuando fui con mi papá a ver Transformers 3. El lado oscuro de la luna, muy buena película, me encanta la franquicia de Transformers. Nos tocó función como de las 6 de la tarde y salimos entre las 8:45 de la tarde y 9:15 de la noche más o menos. Cuando salimos del cine, ya estaba muy oscuro. Mientras nos dirigíamos a la parada del camión, vi unas sombras pasar y escuché una risa muy extraña. Se lo dije a mi papá y él también sentía que alguien los venía siguiendo. Los dos estábamos asustados. Nos acercamos a un guardia y le preguntamos si todo estaba bien. Mi padre le dijo, «Alguien nos está siguiendo», y yo agregué, «Yo vi unas sombras y escuché una risa macabra». El guardia nos explicó que eso era muy normal en esa plaza. Él trabajaba en el turno de la noche y siempre había vivido ese tipo de experiencias. Además, nos contó que en el Cinépolis aparecía un niño. Varios trabajadores del cine reportaban encontrar restos de palomitas de la dulcería tirados o puertas de las salas abiertas sin explicación. Si son de aquí, de la Perla Tapatía, sabrán que esa plaza está casi vacía.
Solo sigue abierto el Cinépolis y un Walmart. El resto son locales cerrados y abandonados. Y si van al área de comida, el ambiente se siente aún más pesado.